Te invito a este viaje fascinante de la historia de las tribus de Israel que van a regresar a su tierra. Vamos a estar ocupando el historiador Eldad Hadani, que vivió alrededor del año 800 de la era común. Y él habla dónde se encuentran las tribus perdidas. Obviamente los profetas de Israel hablan de su regreso. En mi opinión, mucha gente que ve estos videos pertenecen a las tribus perdidas, se los digo sinceramente. Muchos de ellos vienen de los sefarditas que fueron forzados a la idolatría de Roma y tienen un deseo de su regreso. De acuerdo al libro de Ezequiel, capítulo 36, ellos y todas las tribus van a regresar por su nombre. O sea, el Eterno tiene un límite del exilio. Y el límite es ahora. Estamos llegando al límite. Tenemos 6 días de la semana y entonces Shabbat. Esa es la forma que el Eterno hizo el mundo. Estamos llegando al fin de los 6.000 años. Entonces viene Shabbat, que es la era mesiánica. Nos encontramos casi oscurecer viernes en la tarde a Shabbat, que es la era mesiánica. Así que el Eterno tiene que regresarnos. Y como dice Ezequiel 36, el Eterno va a regresar por su nombre. De acuerdo a Deuteronomio, de acuerdo a los libros proféticos, fuimos esparcidos alrededor de la tierra por nuestros pecados. Pero también, de acuerdo a Deuteronomio 30, cuando nos encontremos en el exilio, en la esquina más lejos de la tierra, cuando consideremos las consecuencias y hagamos arrepentimiento, que es ahora, el Eterno nos va a regresar desde la esquina más lejos de la tierra, donde te mandó. Eso es promesa bíblica. Y eso es lo que está pasando hoy en día en Israel. El Eterno de Israel está regresando a su gente. Los israelitas están regresando a su tierra. Los descendientes de los sefarditas que fueron forzados a la idolatría de Roma están regresando. Y estamos formando congregaciones judías que los van a poder ayudar a regresar. Ese es el plan que estamos, por seguro. Así que Ezequiel 36 habla del regreso. Pero también el exilio fue hecho para recoger aquellas almas que le llaman las chispas israelitas, que fueron esparcidas alrededor del mundo. Y esa gente tiene un deseo de unirse al pueblo de Israel. Para eso fuimos esparcidos, para recoger esas chispas también. Entonces estamos al fin de los tiempos y la gente está regresando. Y como dije, estamos abriendo las posibilidades para su regreso. Esto es tiempo profético. Ezequiel 37 habla del valle de los huesos secos. Y el Eterno le dice a Ezequiel que estos huesos vivan. Y los huesos reviven. Y te dice Ezequiel que esto se refiere al reino del norte y al reino del sur. Que no más van a ser dos pueblos, sino uno. Israel unificado. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Todos los días. Y los profetas hablan de eso. Jerusalén Habenuyá. Jerusalén que se ha reconstruido. Hoy en día Jerusalén está bien reconstruido y más necesita. Eso es profético. 100 años atrás, 200, 300 años atrás, esto sería un sueño. Esto es una realidad hoy en día. Israelitas de todas las esquinas del mundo están regresando a la tierra de Israel. Están plantando, están prosperando en Israel. Obviamente los enemigos de Israel están en contra de eso. Y les digo, Islam y cristianismo, que de acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 2, son los pies de la estatua de Daniel, que comienza con Babilonia, que es Nimrod, Semiramis y Tamuz, continúa con Persia, Grecia y Roma. Los dos pies es Islam y cristianismo. Los dos están en contra del regreso del pueblo de Israel a su herencia. Los dos quieren convertirnos. Y nosotros decimos no. Nuestro Dios de Israel es suficiente. Él fue suficiente para el pueblo de Israel en Egipto. Es suficiente para mí. Él fue suficiente para los israelitas en Babilonia cuando regresamos a la tierra de Israel. Es suficiente hoy en día. Y de acuerdo a las profecías, estamos en el último exilio, que es el exilio de Roma. El Eterno de Israel es suficiente para mí. Inclusive dicen los profetas que el exilio de Egipto, que lo mencionamos todo el tiempo, va a ser casi olvidado, porque el exilio de Roma va a ser mucho más grande, más importante. Y es el exilio que se está terminando.
el exilio de Roma. Obviamente, como dije, Islam y cristianismo están opuestos a eso, por eso ponen todo el esfuerzo a convertirnos. Inclusive, octubre 7, te lo dijeron los terroristas, fue porque estamos listos de preparar, de ofrecer la vaca roja, que se necesitan las cenizas para purificar la contaminación de los muertos, para poder construir el tercer templo. Ellos no quieren eso, porque es contrario a su doctrina. Y si nosotros estamos correctos, ellos están incorrectos. Lo mismo cristianismo. Por eso dedican todos los esfuerzos para convertirnos con mentiras derecha e izquierda. Pero la Biblia hebrea es el camino, la verdad y la vida. La idolatría es el camino, la perdición. Así que vamos a estar aprendiendo sobre la historia de Eldad Hadani y su historia y su cuento histórico concerniendo las tribus perdidas. Creo que es fascinante. Te voy a dar ciertos puntos históricos y te voy a contar, traducir a la historia de Eldad Hadani que tuvo con diferentes tribus, que es bastante fascinante. Que yo sepa, esta historia no se encuentra en castellano, que yo sepa. Por eso la estoy traduciendo. Así que bueno, vamos a aprender un poquito de las tribus perdidas y para que sepan, el libro de Ezequiel, capítulo 48, habla que todas las tribus de Israel regresan. Todas. De acuerdo al libro Apocalipsis, Efraín y Dan no regresan. La Biblia cristiana descuenta Efraín y Dan. De acuerdo al libro de Ezequiel, todas las tribus regresan, incluyendo Efraín y Dan. Inclusive Dan recibe porción tribal primero. De acuerdo a la idolatría de Roma, el anticristo viene de Dan. El anticristo no tiene tribu y el anticristo fue Jesús. No tenía afiliación tribal. Él cumplió Deuteronomio 13, que es el falso profeta que hace milagros y maravillas. Este es el falso profeta de Zacarías 13, verso 6, que tiene hoyitos en la mano. El falso profeta de Daniel 7:25, que se roba la gloria de Dios, persigue al pueblo de Israel con sus palabras, cambia la ley de Dios por la ley de Cristo, cambia el calendario bíblico por el antes de Cristo y después de Cristo. Este es el falso profeta profetizado que venía a buscar cómo desviarnos del camino del uno. El Eterno lo permite, con los milagros y todo, para darnos libre albedrío. Eso es lo que dice Deuteronomio 13, que este falso profeta va a hacer milagros y maravillas. Y te lo digo, los primeros visitantes de este individuo, Jesús, fue un grupo de brujos zoroastrios, buscando su rey. Jesús practicaba brujería, por eso fue condenado por el Sanedrín, por hechicero. Obviamente, los trabajadores de Faraón eran brujos y la esposa de Hamán era sacerdotisa zoroastria, así que todo se conecta. Pero la palabra de Dios, el Tanaj, los profetas son verdad. La mentira no va a triunfar. Está profetizado que nosotros ganamos. Y como dice Zacarías 14, los enemigos que vienen contra nosotros, Dios mismo los va a despellejar, nosotros los vamos a enterrar. Eso es profecía. Una persona se molestó conmigo hoy porque dice que estoy hablando odio. Estoy simplemente hablando la Biblia. Que bueno, para ellos odio, pero para mí es profecía. Están acusando al Dios de Israel, a los profetas de odio. ¿Qué se hace? La verdad es la verdad. Así que vamos a aprender un poquito de la historia de Eldad Hadani. Una historia fascinante. Y como dije, él venía de Arabia Saudita. Nació en el año 851. Era un mercader y también historiador. Y bueno, llegó a conocer y tener contacto con diferentes tribus. La historia de él es fascinante, te lo digo, por varios puntos que te voy a comentar. Te voy a estar traduciendo la historia del Eldad y te voy a dar los puntos esenciales. Creo que mejor te doy primero los puntos esenciales y luego comenzamos con la historia traducida de Eldad Hadani. Comencemos, vamos para allá. Shalom Aleichem, Estionam para punto Breslev. Así que vamos a aprender un poquito del regreso de las tribus de Israel, escuchando las palabras de Eldad Hadani, que era una persona que negociaba y que viajaba por todo el Medio Oriente. Llegó a España, llegó a Portugal, llegó a Babilonia.
Una historia bastante interesante. Así que, y habla de las tribus perdidas, que es fascinante. Y como dije, el libro de Ezequiel te habla de su regreso y eso es lo que estamos viendo. Hoy en día tú vas a Israel, ves israelitas de todos los colores, ves israelitas morenitos, blanquitos, pelirrojos, ves israelitas de Etiopía, de Sudáfrica, de Canadá, de Estados Unidos, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de Marruecos, de donde sea, vas a encontrar. Hay israelitas de Haití, dominicanos, donde tú quieras, están regresando. Así que es profético. Y como dije, te voy a contar las tribus que el Dad tuvo contacto. Historia fascinante, 100%. Pero bueno, así que comenzamos que él viajaba como israelita. Él era israelita. Él estaba alrededor del año 800, 900 de la era común. Y él decía que pertenecía a la tribu de Dan. ¿Ok? Que tiene que ver con las tribus perdidas. Hadani se refiere obviamente a su herencia tribal. Tiene un nombre un poquito raro, otro nombre, pero es muy difícil para mí pronunciar. Creo que árabe, ahora que lo pienso, lo voy a tratar de pronunciar. Mahli se llamaba Eldad ben Mahli Hadani. Pero recuerden que él venía de Arabia Saudita, así que no sería extraño. Ok. Su vida anterior como joven se desconoce mucho, pero obviamente él llega a estos lugares como España, Portugal, y él intercambia información de sus encuentros. Si no estoy equivocado, y creo que lo estoy, que la familia Rambam tuvo roces con él, pero tal vez puedo estar equivocado. Pero bien, Rambam es Moisés, hijo de Maimón. Pero bueno, sería verdad, sería mentira, pero es interesante la historia del roce con la familia Rambam, estoy hablando. El Dad Hadani existió, una persona histórica. Ok, así que él habla de las tribus perdidas y tuvo ese encuentro y él vivió entre ellos. Tenemos aquí la tribu de Dan, Asher, Gad, Naftali. Y él conoce otros grupos, pero no los voy a mencionar porque no son tan importantes como lo hablan. Ahora, él da ciertas regiones que se pueden especular, pero bien. Él también habla de reinos independientes israelitas. Obviamente se sabe que hubo un reino en Yemen que era israelita, también al sur de Rusia, mejor dicho, había un reino israelita. Obviamente en los tiempos del segundo templo también había un reino israelita por la área del Mar Negro, por Rusia, para que sepan. Así que han habido varios reinos israelitas. Pero también hay que considerar que la gente desconoce que los fenicios, que eran expertos en barcos, trabajaban con israelitas y viajaban por todos lados. Inclusive tenían una colonia en las Américas. Han encontrado puertos fenicios con letra en hebreo en las Américas. En las lunas, que es en medio de los Estados Unidos, entre México y Estados Unidos, se encuentran una piedra enorme con los 10 mandamientos en hebreo, que es antiguo. Así que interesante, ¿no? Ok, así que los israelitas viajaron. Incluso yo tengo una teoría que los mexicanos, por ejemplo, y pienso también los de Sudamérica, habían encontrado israelitas, porque han encontrado monedas de los tiempos de Bar Kokhba en asentamientos indígenas en el norte de Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, mejor dicho. Monedas de Bar Kokhba, así que estaban viajando los israelitas. Incluso Brasil ha sido mi teoría, que viene la palabra Barcel, que significa hierro, y Salomón viajaba a todas partes del mundo y minaba. Así que, obviamente, cuando los mexicanos fueron conquistados súper fácil, porque ellos esperaban gente que vendría del este. Y en mi opinión, había encontrado israelitas que le contaron de la promesa mesiánica y se confundieron con los españoles y bueno, fueron conquistados ridículamente. Pero bien, todo era interesante. También es importante entender que había siempre roce con las Américas, como se llamaba antes, no sé, con el mundo viejo, porque una de las hijas de Faraón se murió de una sobredosis de cocaína. O sea, tenían roces con la gente de Perú, Bolivia, ¿me entienden? Había roces, así que no es nada raro. Obviamente uno encuentra pirámides en todas partes del mundo. Encuentra estatuas idólatras que son similares
a todas las culturas, que es bastante interesante, el intercambio es bastante interesante, así que no tendría problema pensar que los israelitas fueron a la América. Inclusive cuando Cristóbal Colón estaba viajando a las Américas, llegó un muchacho israelita que sabía hebreo y en uno de sus encuentros encontraron una tribu indígena que hablaba hebreo. Qué interesante total, ¿no? Pero bien, así que el Dad habla de ciertos reinos israelitas que vivían independientes y tenían su gobierno. Como dije, Yemen es famoso que tuvo eso, y también por la región sur de Rusia encontraron por lo menos 2 reinos israelitas que yo sé, 2. Interesante, y el Dad lo habla. Ok, el Dad obviamente practicaba una forma de judaísmo, de Torah, obviamente un poquito diferente a veces, obviamente porque pertenecía a otra tribu, pero tenía sus diferencias. Muy bien. Tenía diferentes también tradiciones, siendo que venía de la tribu de Dan, pero también venía de Arabia Saudita. Obviamente tenemos los sefarditas, Ashkenazim, y tenemos también nuestras diferencias. Los israelitas de la India tienen sus diferencias. También punto interesante, que los israelitas de Etiopía tenían contacto con los israelitas de Yemen. La reina Sheba era de Yemen. Los israelitas de la India, de la tribu de Lemba, también tienen historia de Yemen. Los israelitas de la India, los Bené Israel, ellos vienen de Portugal, son sefarditas. La Inquisición los siguió allá y los forzó a convertir, para que sepan. Los Bagdadi, que también se encuentran en la India, bueno, tienen su propia tradición de Bagdad. Pero bueno, interesante. La historia a mí me encanta, es un punto que a mí me encanta. Ok, así que tenía diferentes prácticas, como es de esperar cuando una comunidad está separada o tenemos nuestras propias costumbres. Una comunidad sefardita, como yo soy sefardita, tenemos la costumbre de hablar en árabe, en hebreo, en francés, en castellano, y le echamos otras lenguas por diversión. Así que cuando las comunidades ashkenazí hablan yiddish generalmente. Pero también tienen sus lenguajes propios. Por ejemplo, existe también árabe hebreo, que el Rambam escribió varias cosas de esa manera. La idea interesante, los israelitas hablan en lenguas, literalmente. Para tú estar contento en una sinagoga sefardita, tenés que saber 4 lenguajes, 5 lenguajes. Hebreo, arameo, tenés que saber también un poquito arameo, si tenés que saber arameo. Tenés que saber árabe un poquito, tenés que saber francés, castellano e inglés para comunicarte y pasarla alegre. Si no, estás como perdido en el espacio. Me encanta eso a mí. Especialmente que yo entiendo esos lenguajes un poco de todo. Ok. Así que las tradiciones en las comunidades son diferentes. Obviamente existe hindú, hebreo, existe hebreo italiano, hebreo portugués. Así que cada cultura tiene su lenguaje. Obviamente en Marruecos tenemos, que eso yo aprendí cuando era niño, jaquetía, y las comunidades de Turquía y de Grecia hablan ladino. También en Italia, al norte de Italia y también en Montenegro hablan ladino. Jaquetí y ladino se parecen, no es totalmente lo mismo, pero es parecido. Pero me encanta, a mí me encanta eso. Sí que tenés diferentes lenguajes y tradiciones, es increíble y es alegre. Bien. Las personas que quieren hacer regreso tienen que acomodarse en eso y entender eso. No tienen que ser fluentes en lenguaje, te lo digo, pero alegre. Para mí, alegría. Ok, regreso al tópico. El Dad da cierta idea geográfica donde encuentra esta gente que de las tribus perdidas, incluyendo puntos importantes como ríos, montañas, desiertos. Bien. Así que él encuentra diferentes comunidades y comparte sus ideas, por ejemplo, en el norte de África, el Medio Oriente, y comparte su experiencia. Hay una historia, que no sé si la voy a contar hoy, pero te lo voy a decir la parte, donde él dice que está en la comunidad de Irak, Bagdad, y él, desde donde se encuentra en la sinagoga central, puede ver la Torre Babel. Interesante. Te recuerdo, estoy en el año 800 del Era Común, así que bueno. Así que estas historias son fascinantes de Eldad. Pero bueno,
También obviamente, como dije, que Eldad tenía ciertas prácticas que son diferentes, y entonces a veces la gente dice, en verdad que es verdad, pero bueno, comunidades tienen sus diferencias. Bien. Pero lo importante es que Eldad escribió toda esta historia. Hay varios historiadores israelitas, este es uno de los que quedaron libres de cambios. Por ejemplo, Josefos, la Inquisición, reescribió ciertas cosas, cortó ciertas cosas porque no le convenía. La historia de Jesús, porque inclusive el Talmud en Europa lo tuvimos que cambiar un poco por las Inquisiciones y cruzadas. El Talmud no fue cambiado en los países árabes. Josefos tampoco fue cambiado en los países árabes. En los lugares que se encontraba cristianismo, teníamos que cambiarlos por las persecuciones. Así que bueno, el DAD no fue cambiado, básicamente. Bien. Y el libro de la historia del DAD se llama el libro del DAD, que era circulado en las comunidades israelitas. Obviamente interesante. Yo tengo un libro bastante grande, por ahí está atrás de aquí, sobre la historia de Eldad. Lo encuentro fascinante. Bien, así que Eldad ayuda a expandir el pensamiento israelita, su influencia que trae para darnos esperanza el regreso de las tribus perdidas, obviamente. Inspira y obviamente da ganas de explorar tales ideas, su veracidad, etc. Obviamente tenemos la idea de las tribus perdidas, que es un misterio, que todo el mundo desea su regreso. Tenemos los Pashtun, los israelitas de Afganistán. Yo tengo varios amigos Pashtun que son islámicos de Afganistán y ellos te lo dicen: tú eres mi hermano israelita. No tienen absolutamente problema de decirte que son israelitas, son islámicos. Personalmente yo les digo, ¿cuándo va a regresar a Israel? Y ellos se quedan viéndome con una cara de sorpresa que nunca lo habían considerado. Espero que regresen pronto. Yo les he hablado, un día va a tener que hacer decisión y regresar. Se quedan sorprendidos. Y ellos saben que son israelitas. Son varios millones. También tenemos los israelitas de Nigeria, la tribu de Igbo. Y tenemos diferentes grupos israelitas en África interesantes. Abu Daya, que son interesantes. Así que esta gente va a estar regresando. Yo he conocido varios, yo he conocido por lo menos una Abu Daya aquí en Toronto, y varios nigerianos de la tribu de los Igbo, gente bella. Yo he estado en bodas Igbo de israelitas, fantásticos, fascinantes, alegres. Baruch Hashem, son hermanos. Y ellos te lo dicen también, mi hermano. Con mis hermanos de Afganistán, ellos me usan la palabra aji, mi hermano, que es árabe para hermano. Interesante igual. Me encanta esa idea. Besat Hashem, veamos todos nuestros hermanos de regreso. Obviamente mi corazón está con los sefarditas, verlos a todos regresar. Y como dije al comienzo, recoger las chispas divinas que se encuentran en Latinoamérica, porque para mí eso es importante para el corazón de Dios. Hablando con uno de los rabinos más importantes en Israel, el rabino Cook de Tiberias, yo hablé con él sobre este punto, el regreso de mi hermanito descendiente de los sefarditas. Yo le pedí una bendición para hacer este trabajo. Él no quería darme la bendición porque él me dijo: Yohanan, tú estás haciendo el trabajo de Dios. Tú tenés que darme la bendición. Igual insistí, pero un punto importante, regresar a mis hermanitos perdidos de la casa de Israel, está cerca el corazón de Dios. Te dice Deuteronomio 30, que para mí es muy, muy cercano. Verso 4. Si el Eterno te mandó a las 4 esquinas de la tierra, la esquina más lejos, en la Patagonia, en Chile, te mandó en León, Nicaragua, te mandó a... ¿Dónde te mandó? A Santo Domingo, a Santiago. Desde ahí te va a buscar. Donde tú te encuentres, el Eterno te va a encontrar. El Eterno no te perdió. Tenemos, interesante, Isaías 11, que es un pasaje mesiánico del verdadero Mesías, que viene Judá, David, Salomón y su requerimiento. Viene Judá, David, Salomón del lado paterno. De nuevo, el ídolo de Roma no cumplió eso, producto de adulterio. Pero te dice, verso 11, que el Eterno va a extender una segunda vez su mano para regresar a sus hijos de Israel de regreso. O sea, los sefarditas que no pudieron regresar, Dios los va a buscar. Y una tercera vez se encuentra mencionado en Isaías 66, verso 17, que habla que el Eterno va a provocar que las naciones regresen a su pueblo, de regreso a su tierra. Y algunas de esas personas que se creen gentiles, Dios se va a voltear y le va a decir: perdón, tú no regresas, le va a decir:
disculpa, tú no vas a regresar a tu país, tú eres mío, tú eres israelita, pero tú lo desconoces, pero yo lo sé. Y Dios va a escoger de esa gente para ser levitas y familia sacerdotal. Eso te encuentra en Isaías 66, verso 17. O sea, el Eterno va a regresar a toda esta gente. 17, 18, 19, por ahí lo dice, por estar seguro. Así que el Eterno está interesado en el regreso de todas las tribus, no está interesado que se convierta en idolatría de Roma, ya sea islam o cristianismo, ¿no? Ese es el fin y obviamente el propósito de estas dos religiones, islam y cristianismo, de parte de Dios para darnos libre albedrío. El propósito de estas religiones es desaparecernos para convertirse en la verdad de su idolatría. O sea, ellos creen que van a ganar. No tienen futuro, básicamente. Ok. Así que obviamente existe cierta controversia sobre el Dad, pero él habla de los lugares donde encuentra esta gente, es bastante interesante. Obviamente su historia es bastante importante en la fábrica de Israel y nos da esperanza, nos da aliento. Ok. Como estoy leyendo, tiene un simbólico significado. Que continúa a darnos esperanza, el misterio del regreso de las tribus perdidas a la comunidad de Israel de regreso, que sea muy pronto. Ok, así que te voy a estar traduciendo la historia del Dad, que es bastante interesante sobre su encuentro con diferentes tribus. Bezrat Hashem puede hacerle una buena traducción para que todos podamos gozar y entender y construir esperanza. Y como dije, estoy buscando a mis hermanitos perdidos de la casa de Israel que regresen. Los sefarditas, los familiares que fueron forzados. Tenemos la palabra en hebreo Bene Anusim, así se les llama, que significa los hijos de los violados. También se les conoce como marranos, que significa agriamente violados. Esta gente tiene que regresar para traer orgullo a sus antepasados, para deshacer lo que la Inquisición hizo contra ellos y hacer una perfecta venganza siendo judío otra vez. Pienso que esa es la venganza más deliciosa. Aprendamos un poquito de la historia del Dad, punto por punto. Voy a tratar de hacer la traducción correcta. Bezrat Hashem. Vamos para allá. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ok, así que comenzamos la historia del Dad, que espero que pueda ser una traducción buena para ustedes. Dice, la historia del Dad comienza él saliendo del otro lado del río de Cush. Qué interesante, porque si las tribus perdidas se encuentran al otro lado, significa que se encuentran al otro lado del río Sambayón, que es una historia bastante interesante, donde se encuentran las tribus perdidas, que no lo dice aquí, pero eso es lo que estoy entendiendo yo. Así que sale al otro lado del río de Cush, que es Etiopía. El Dad viaja con un hombre de la tribu de Asher. Una tormenta destruye su barco que están viajando, y Dios preparó una caja para que él y sus compañeros flotaron hasta que llegaron a la orilla de una tierra y llegaron a un lugar donde había una tribu canibalista llamada Rom Rom. Cuando vieron a este hombre de Asher que estaba gordito, se lo comieron. Mientras el Dad, porque estaba flaquito, lo echaron un pozo y lo pusieron a engordar. Poco después, una tribu adoradora de fuego atacó a los caníbales y el Dad fue tomado prisionero y permaneció en cautiverio durante 4 años.
estos entes adoradores de fuego, que podría ser, para que sepan, zoroastro, porque zoroastro adoraban fuego. Entonces sería ya en la región de Irán, para que sepan. Sus captores lo llevaron a la provincia de Azania, que esto parecía que podría ser China, para que sepan. Por eso estoy diciendo que lo subieron. Y fue rescatado por un comerciante judío de la tribu de Isahar por 32 piezas de oro. Ok. Se lo digo porque yo tengo un amigo personal del sur de Rusia, y cuando el Estado de Israel fue restablecido en 1948, su abuelo comenzó a caminar para la tierra de Israel y estaba cruzando Afganistán. Cuando llegó por Kandahar, lo atraparon los islámicos, lo estaban vendiendo en el mercado como esclavo. Un mercader judío lo vio y lo compró y se lo llevó a Israel. Así que eso pasaba. También he escuchado tristemente de israelitas etiopios que han sido vendidos. Hasta hoy en día, para que sepan, es bastante triste. En Libia todavía hay mercados de esclavos, también en Mauritania, en varios lugares. Hoy en día hay más esclavos en el mundo que anteriormente, se lo digo, tristeza. Ok. Así que Eldad se fue con este hombre de la tribu de Isahar, que vivían en paz y comodidad. No había nadie que los perturbara, ni había maldad en sus rangos. Y el príncipe se llamaba Nachshon. Así que Eldad vivía entre las montañas cerca de Media y Persia. Como dije, como estaba hablando, ahí está la religión zoroastria, que se acuerdan que los reyes magos pertenecían a esa religión, que es, tienen que adorar el fuego, tienen lo que se llama dualidad, y esta gente vino a buscar su rey. Eran brujos, los reyes magos eran brujos, venían a buscar su rey, Jesús, que hacía magia y fue condenado por hechicero por el Sanedrín. Bien, así que la tribu Zebulún se ocupaba la tierra que llegaba hasta la provincia de Armenia, este río de Éufrates. O sea, ocupaban una gran distancia. Detrás de las montañas de Parán también se encontraba la tribu de Rubén. Esta tribu reinaba en paz. Había paz entre las dos tribus. Y ellos peleaban juntos contra otra gente, con los que venían a atacarlos. Y poseían dominio de la Mishnah, o sea, estudiaban Mishnah, Talmud, Agadá. Tenían rozos con las comunidades israelitas. La tribu de Efraín y la mitad de la tribu de Menashe habitaban en las montañas del sur de Arabia. Y son muy peleonas. Les recuerdo que lo encuentro interesante. Los mesiánicos se proclaman eframitas. Pero de acuerdo al libro Apocalipsis, los eframitas no regresan. Efraín no regresa. Así que aquí está la tribu de Efraín, igualmente la tribu de Menashe. Y está en el sur de Arabia y son muy peleones. La tribu de Shimeón y la otra mitad de la tribu de Menashe están en la tierra de los babilonios. Para que sepan, Alejandro Magno, su región donde él vivía, habían también rumores de otras tribus perdidas, para que sepan. Pero bien, entonces ellos reciben tributo de 25 reinos y algunos israelitas le pagan también tributo. El otro grupo de israelitas le pagan tributo. La tribu de Shimón es la más numerosa de todas las tribus, para que sepan. Los afganos, muchos de ellos claman que son de esta tribu de Shimón. A la tribu de Dan emigró a la tierra de oro, que es Havila, que es Cush, que es Etiopía. Poco después de la separación de Judá e Israel, las tribus de Naftalí, Gad y Asher se unieron a los danitas más tarde. Así que estamos viendo todas estas tribus. Y tienen un rey llamado Abdiel ben Magiel. Y tenían un príncipe llamado Elisafán, de la casa de Eliab, y un juez llamado Abdán ben Mishael, que tiene el poder de dar pena de muerte. O sea que tenían su propio reino y podían juzgar con sus propias leyes. Que las 4 tribus llevan una vida nómada y están constantemente en guerra con 5 reyes de Etiopía vecinos. Cada tribu está en el campo durante 3 meses y cada guerrero permanece en la silla sin desmontar en un Shabbat al siguiente. Así que están siempre vigilantes. Interesante. Cómico y también bruto, pienso yo. Existe un movimiento que le llaman eframitas,
que en verdad desconocen su comienzo. Hay una idea que se llama British Israelism, que es una idea racista, que básicamente solo los blanquitos son israelitas. Así que dicen la tribu de Dan son la gente de Dinamarca. Pero históricamente la tribu de Dan es Etiopía. ¿A quién le vas a creer? ¿Los que practican judaísmo o la gente de Dinamarca que no? ¿Entienden? Pero de ahí viene la idea del eframismo, que viene de la British Israelism, que fue reempacado como en el año 90 en 1990 fue como cuando se comenzó a reempacar, para que sepan. Pero no tiene fundamento bíblico, obviamente. Existen las tribus perdidas que tienen que regresar, pero el movimiento eframita, por ejemplo, dice que todos los países de las colonias británicas pertenecen a Israel. O sea, Canadá es parte de Israel, Estados Unidos es parte de Israel. Sudáfrica no es porque tiene morenitos, Australia sí, New Zealand sí, pero la India no, porque tiene gente oscura. Como les dije, un movimiento racista, pero otro punto total. De ahí viene la idea de British Israelism, que son la idea de los hoy en día eframitas. Pero bien, esta gente, estas tribus que estaban mencionando, tienen todas las escrituras, pero no leen el libro de Esther ni Lamentaciones. Para que sepan, cuando los israelitas de Etiopía llegaron a Israel, ellos no sabían que el templo había sido destruido. Se pegaron el susto. ¿Cómo? No hay templo. Ok. Así que tienen un Talmud en hebreo original, pero no se menciona ningún maestro talmúdico. O sea, tienen una versión de Talmud temprana, por decirlo así. Carlos Veloz está hablando que el Talmud fue compuesto en el año 300, ¿verdad? No, fue de los tiempos de Ezra, pero fue finalmente editado. Pero siempre existió una idea del Talmud que era oral, pero de mucho tiempo antes de Ezra, el sacerdote, desde Babilonia. Pero bueno, esta gente cree que sabe más que el judío, que es cómico. Carlos Veloz, es que tú sabes que eso dice en hebreo así. Y yo, no lo dice, es que tú sabes. No sabe él y me está diciendo lo que yo sé. Es que tú sabes. Todo por su doctrina. Bueno, así que tienen su versión del Talmud, pero no mencionan los diferentes maestros talmúdicos. Obviamente el Talmud tiene disputa entre un rabino y el otro. Tal vez tiene solo el final, por decirlo así, porque tenemos 5 páginas de disputa y el final es lo que se llama la maisa, que significa lo que va a hacer de Torah después de la disputa. Obviamente tenemos rituales que se presentan en el nombre de Josué, que había recibido de Moisés. Así que tiene una idea de Torah bastante interesante. Hablan solo hebreo. Y obviamente el propio Eldad afirmó no entendía mucho Amharic, que es la lengua de Etiopía, para que sepan que es semita, y no entendía mucho árabe. Interesante, ¿no? Él hablaba hebreo. Para que sepan, Medina, acuérdense que Eldad venía de Arabia, pero también venía de Etiopía. ¿Cómo se entiende? No lo sé. Pero Medina es una ciudad hebreo, inclusive Medina significa ciudad. Así que bueno, interesante, ¿no? País, algo así sería, provincia. Ok. Amharic, que es lo que hablan la gente de Etiopía, es el otro lenguaje semítico en la región, para que sepa. Amharic, así se llama el lenguaje de Etiopía. Que tiene un poquito parecido en árabe, pero no tanto. Pero con hebreo sí. Ok. Así que en el otro lado del río de Cush, de nuevo, de ese Cush es Etiopía, habitan los Bené Moshe, rodeados por el río San Batllón, que hablé anteriormente, el río San Batllón, donde se encuentran las tribus perdidas escondidas. O por Dios, escondidas por Dios, no están escondidas por ellos mismos, sino por Dios. Este río, para que sepan, es caudalente y siempre tiene piedras grandes rodando. En Shabbat, las piedras dejan de rodar, pero no se puede cruzar un río en Shabbat, es prohibido, así que interesante idea. Hablamos otro día anteriormente sobre el río San Batllón. Interesante idea. Así que el río descansa en Shabbat y durante la semana está estos piedras enormes que están rodando y te ahogarían y te matarían. Ok.
También un fuego que rodea alrededor del río. Durante este tiempo ningún ser humano puede acercarse al menos de media milla de cualquiera de sus orillas. Es bastante difícil. Así que las otras tribus, cuando se quieren comunicar con los Bené Moshe, desde la orilla del río, los Bené Moshe habitan en unas hermosas casas y no se encuentra ningún animal impuro en su tierra. Su ganado y su oveja, así como sus campos, dan 2 veces al año, o sea que son bastante productivos. Ningún niño muere durante su vida de sus padres, quienes viven hasta una tercera y cuarta generación. No cierran sus casas por la noche, no hay nadie que robe, no hay ninguna maldad entre ellos. Hablan hebreo y juran en el nombre de Dios. Esa es la historia del Dad Hadani. ¿Qué les parece? Obviamente, el punto de esta historia que quiero hablarles es el deseo del pueblo de Israel de regresar a su pueblo, aquellos que fueron cortados. En mi caso, estoy hablando de los Bené Anusim, los descendientes de los sefarditas que fueron violados y forzados a la idolatría de Roma. Que regresen ya. Ese es el llamado. Dejen de jugar a los mesiánicos que se disfrazan a judíos. Sean judíos verdaderos. Los mesiánicos nunca van a ser aceptados como judíos porque no lo son. Son idólatras de Roma. Así de simple. Interesante historia. ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustó? Escribe aquí abajo si te gustó. Comparte los videos. Shalom Aleichem. Kol Tuv.